lo que no se trataba en 36 años. Ya hemos hablado aquí de que no se estudiaba el fenómeno de la corrupción en las universidades. No había análisis de especialistas, expertos, intelectuales de las ciencias sociales sobre el tema de la corrupción. No se trataba el tema en el Congreso. Era un tema vedado en los medios de información. Sería muy bueno para quien estudia comunicación social una tesis y no tendría que plagiarla. Es muy sencilla, es nada más ir a la hemeroteca de la UNAM y pedir los periódicos de un año de cada sexenio de los 36 años del periodo neoliberal. Y hacer una revisión de contenidos para ver cuántas veces se trata el tema de la revisión, de la corrupción. Y sería extraordinario el aporte a las ciencias sociales. Pero así como antes no se trataba el tema, ahora todos tenemos que estarlo tratando y haciendo las denuncias que nos corresponden para que se actúe. Y que cuando menos pues les dé vergüenza, porque decía don Jesús Silva Gerso, el mayor de los Silva Gerso, el que participó con el general Cárdenas cuando la expropiación petrolera, gran maestro, el que escribió sobre la Revolución Mexicana, decía que el peor de los males era que los corruptos no perdían ni siquiera su respetabilidad. Porque no solo era una empresa muy lucrativa, la corrupción, sino que se celebraba. Por eso era muy normal que de repente un político de cualquier estado llegara a la Ciudad de México a vivir en el Pedregal, a vivir en las Lomas, a vivir en Santa Fe, mansiones, y venían de familias humildes o de clase media baja, clase media media, que habían estudiado en escuelas públicas y de repente el cambio, la transformación. Porque se llegó a decir que político pobre, pobre político. Entonces todo eso hay que desmontarlo
Y hay que crear una nueva corriente de pensamiento basada en la honestidad. Y es, repito, una virtud que tenemos, que viene de lejos. No necesitamos importar la virtud de la honestidad. Ha existido siempre, es milenaria y se ha heredado de generación en generación y existe en las comunidades, en los pueblos, en las familias de México. Entonces, por eso, sí, y hay que continuar con lo mismo. Claro, presidente. Entonces me pongo de acuerdo con Jesús para entregar Sí. a la función pública lo que tenemos. ¿De acuerdo?